Conciencia de Valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contento de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir valores. Contento porque usted cada vez es más protagonista de este programa a través de las redes sociales, Facebook, que aparece en este momento en pantalla, a través de los correos electrónicos que nos envía permanentemente, y también harto protagonismo a través del call center 264-0103. Esto nos permite interactuar con usted y estar lo más cerca posible. Saludo a mi amigo don Alfredo Vicuña. Aquí estamos muy bien y muy contentos, esperando tener un buen programa. Don Alfred Cooper. Semana Santa, siempre importante relacionarla al mundo de hoy. ¿Qué significa hoy? Me interesa que todo lo valórico lo relacionemos con los fundamentos de las creencias. Y no hablo de solo las creencias cristianas. Todo tiene su fundamento. Hoy nos acompaña un hombre de radio y televisión, se formó profesionalmente durante 17 años en Francia, es panelista, será del programa número 1 o 2 de Matinal. Buenos días a todos, bienvenido a Conciencia de Valores, don Ricarte Soto. Hola, ¿cómo está? El 1 en todo caso. El 1, pero algunos días el 1, otros días el 2. ¿Ah? No. En el balance que se hace, el año pasado fuimos primero y seguimos siendo primero. Lo que pasa es que cuando el buenos días a todos no es primero, es noticia. Ajá. Cuando nosotros somos primeros, nunca somos noticia. Está bien jugado, tiene puesta la camiseta. Es una opinión nomás. Nos acompaña un abogado que ha estado muy cerca, ha defendido toda la causa de Daniel Zamudio y su familia. Nos complace tener en Conciencia de Valores a don Jaime Silva. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Hoy vamos a hablar de la discriminación, tema muy en boga. De alguna manera somos discriminadores todos los chilenos en el mundo laboral, en las clases sociales. Vamos a analizar profundamente también esta causa que pasó con Zamudio. Lo invito a ver la siguiente nota con relación al tema de hoy. Mire. El reciente asesinato del joven Daniel Zamudio por parte de un grupo neonazi trajo nuevamente al primer lugar del debate público el tema de la discriminación. Este hecho, repudiado y condenado por toda la comunidad nacional e internacional, nos ha obligado nuevamente a mirar hacia nuestra sociedad y preguntarnos el Chile que queremos y estamos construyendo, no solo buscando las políticas necesarias para evitar situaciones como estas, sino también para evitar caer en el otro extremo de la balanza. Por ello, la invitación de hoy es a conversar sobre la discriminación, sus causas, tipos, consecuencias y mecanismos de control, aquí en Conciencia de Valores. Don Alfredo Vicuña, usted como experto, exdirector de la Real Academia Española, ¿trajo alguna definición de qué es lo que es discriminar? Ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos. Según el diccionario, discriminar significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otro y tratar a una persona o grupo de personas como seres inferiores por razones raciales, políticas, religiosas, económicas, edad, salud o condición. Ricarte Soto, ¿has sufrido discriminación o has discriminado tú? No, yo no he sufrido de discriminación y tampoco he discriminado, pero eso yo se lo debo a mi permanencia o residencia en Francia. Yo cuando era joven, cuando tenía 15 o 16 años que estaba acá en Chile, yo me acuerdo que en el colegio, en la escuela militar donde estuve, se hacían bromas con respecto a los homosexuales duro y parejo. Yo cuando llegué a Francia, ahí aprendí, ahí entendí, porque además hay una serie de leyes, pero sobre todo en el debate que yo veía, o en el cotidiano también, yo nunca escuché las tallas horribles, grotescas y obscenas
que se hacen en Chile, por ejemplo. Se siguen haciendo, ¿no? Que se siguen haciendo. Yo pienso que, por ejemplo, las encuestas, el chileno es muy hipócrita. Todos los chilenos dicen, no, sí, nosotros aceptamos la homosexualidad, pero ya cuando se termina el micrófono, empiezan que te están soplando en la nuca, etcétera, etcétera. Todo un lenguaje cotidiano, ¿no es cierto?, que no ha sido erradicado y que dudo que vaya a ser erradicado. Ahora, un tipo de discriminación es la que tú acabas de señalar, pero hay otro tipo de discriminación que se vive en el ámbito laboral. ¿Ah? El rol de la mujer no es el mismo en términos de oportunidad de desarrollo que tiene el hombre. La discriminación que se le hace también, o la que hacemos los propios chilenos, con relación, por ejemplo, a nuestros vecinos limítrofes del norte, peruanos, bolivianos, ¿cómo lo ven ustedes eso? Bueno, porque el tema de la discriminación en realidad es una batalla universal. Este no es un tema chileno. Por ejemplo, hoy día con la crisis europea, por ejemplo, los españoles están emigrando mucho a Alemania y precisamente esta semana la canciller Angela Merkel dijo, por el tema de la comunidad europea, los que son prioritarios para tener trabajo hoy día son los de la comunidad europea. Otro ciudadano que venga de otras partes no es prioritario para tener un empleo. Entonces ahí ya tenemos una discriminación. Es absolutamente legal. Pero evidentemente Alemania, que es el único país europeo que en este momento está ofreciendo trabajo, tiene una oferta, está discriminando. Porque los no europeos, no comunitarios además, no van a tener el mismo acceso al trabajo. Eso es una discriminación. ¿Te parece que en la palabra discriminación nosotros a las palabras les ponemos emociones, les damos sentido a las palabras son muy vivas? Yo creo que todos somos discriminadores en algún sentido, pero Europa tiene derecho a decir, mira, nosotros que somos de una comunidad podemos pasarnos de un país a otro, pero cuando vienen gente con otras culturas, con otros mundos, queremos darle prioridad a los que somos de los mismos. Es lo que te pasaría a ti si tienes una empresa y tienes una persona que piensa muy parecido a ti, o tu hermano, o tu hija, o tu mamá. Entonces nosotros les daríamos prioridad también en ese caso. Entonces creo que la palabra discriminación no necesariamente es mala. Por ejemplo, cuando se presenta a tu empresa, imagínate que tú tienes una compañía de seguro, una compañía de servicios de cualquier área, y se presenta una señora o un hombre con ropa vieja, y quiere ser recepcionista, o que le faltan 2 dientes y quiere ser recepcionista. Entonces tú le vas a decir, señora, usted no cumple con los requisitos. Y ella te va a preguntar, ¿por qué? Tú le decías, mire, porque su presencia, la verdad, no es lo que yo quiero para esta empresa, para la recepción. Entonces creo que en alguna medida, cuando tu hija se quiere casar con una persona, o nuestros hijos se quieren casar con alguien que tiene costumbres, o filosofías, o religiones, o raza muy distinta, yo creo que es súper humano también. Le podemos dar otro sentido a la palabra discriminación. Sí, es humano, o sea, todas esas sensaciones uno la puede sentir, pero el aporte cultural es lo que se llama la facultad de retardo. Es decir, yo puedo tener esa pulsión de decir, mire señora, a usted le falta un colmillo, pero mi asunto, digamos, cultural hace que yo voy a decir no. O sea, yo me acuerdo es lo mismo que la violencia. Todas las personas tienen ganas de pegarle a otro. Exacto. El acto de pegar lo evita el que uno en una milésima de segundo piensa en las consecuencias que tiene eso. El que pega es el que no piensa en las consecuencias. Y esa es una adquisición cultural. ¿Pero tú discriminas o no? No. Desde chicos, a ver, yo creo en el colegio, yo creo que ¿no te acuerdas? Total. Que discriminábamos desde muy chiquititos. Que era malo para el fútbol. Pero además nos poníamos en patota del más fuerte contra el más débil. Y hay todo un mecanismo ahí como social que sucede. Ahora, se supone que evolucionamos de ahí, crecemos de ahí. ¿Y la iglesia discrimina? Jesús dijo, juzga bien. O sea, saca primero la viga que está en tu ojo para poder sacar la paja que está en el ojo de tu... Normalmente no sacamos, no vemos. Entonces hay un discernimiento que Jesús enseñó, que es discernir bien. Pero claramente Jesús enseñó que debemos amar a todos. Cuando yo era ateo,
me acuerdo que discriminaba mucho. Mi postura política me hacía discriminar negativamente a los demás. Cuando Cristo entró en mi vida, me acuerdo que me hizo partir con un grupo en la ciudad de Bristol, donde la gente más rechazada venía a ese grupo. Satanistas, homosexuales. ¿Abogado? Creo que había un sociólogo, pero lo que me di cuenta ahí, la importancia, cómo la gente necesita ser amada, y la iglesia debía funcionar así. Evité tu pregunta, Okay, ahora lo respondo. No, es que cuando se dice que... Eso debía ser. No, cuando la iglesia dice que los homosexuales, el homosexualismo es un pecado, o cuando no se acepta el matrimonio homosexual, ¿discrimina a la iglesia? Yo te podría ¿Discrimina decir, al homosexual en eso? el gobierno de Francia dice algo similar. O sea, no es, yo creo que tenemos el derecho en una sociedad libre todos de opinar y de tener posturas. Obviamente no tenemos que ser políticamente correctos siempre. La iglesia, se supone, encarna la enseñanza de Cristo, que dice todos son aceptados, pero estilos de vida tanto sexuales como familiares, sí la iglesia enseña positivamente. Por ejemplo, cuando yo predico en el púlpito contra el adulterio y la fornicación entre mis heterosexuales, no me hace heterofóbico, me hace un propagandista de la cultura cristiana. Entonces, hay que tener un poco cuidado, porque a veces nos emocionamos rápido en estas cosas, no discernimos con cuidado que proponer un estilo de vida no es necesariamente discriminar, pero es entrar en el área del debate. Eso es importante, poder escuchar todos los lados. Jaime, la iglesia en eso, a veces, yo diría, lo hace ciegamente, y justamente en Semana Santa Jesús fustigó más que nadie a los religiosos. Te hago la pregunta, Alfred, y se la devuelvo a Jaime, por todo lo que has visto muy cerca este caso, no solamente con la familia Zamudio, también tengo entendido que tiene relación con el Móvil H, y de alguna manera se emplea la palabra discriminación violentamente e indirecta y directamente hacia el mundo de la iglesia. ¿Y cuál es tu visión? A ver, yo creo que la palabra discriminación en sí sola no es el término apropiado. Yo creo que en eso sí los abogados y los juristas han estado acertados en elaborar un concepto que es discriminación arbitraria. Discriminación, efectivamente, todos discriminamos y hay razones ciertas por las cuales discriminar. Me parece absolutamente natural que haya un baño de hombres y un baño de mujeres y no vamos a alegar discriminación porque los hombres no podemos entrar al baño de mujeres. El tema se trata de la discriminación arbitraria, el por qué personas que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, podemos optar a algunas cosas sí y otras cosas no. En definitiva, la discriminación arbitraria, y ya simplificando el concepto, la discriminación respecto de la cual reclamamos y que hoy día está llamando al debate de este país, es cuando en una misma situación personas iguales tienen un tratamiento jurídico distinto o un tratamiento social distinto. Y desde esa perspectiva yo soy un absoluto convencido que no solo la Iglesia, sino que es el Estado chileno el que va y que discrimina de una manera brutal y que de alguna manera le da sustento a las barbaridades y atrocidades que han sucedido como las de Daniel. ¿Y por qué? Porque tenemos un país que tiene una constitución que empieza diciendo que todos los ciudadanos son libres e iguales en dignidad y derecho, y resulta que tenemos también un código civil que define lo que es el matrimonio, que no es más que un contrato civil, porque Chile es un Estado laico y desde la perspectiva de esta consideración tenemos que abstraernos de cualquier consideración ético, moral, religiosa particular. Y desde esa perspectiva el contrato, el matrimonio es un contrato. Y acá nos encontramos con que ciudadanos que son mayores de edad, que nuestra Constitución dicen que son libres e iguales en dignidad y derecho, se encuentran hoy día vetados de acceder a un contrato que es netamente civil. Jaime, acá no se pretende... Una ¿sí? pregunta cortita. ¿Por qué tú planteas que hay que abstraerse de cualquier valorización ética o moral? Porque este es un país laico, hace ya muchos años, yo soy absolutamente laico, respeto muchísimo las creencias de los que tienen la suerte quizás de ser creyentes. Me acaba de llamar profundamente la atención lo que dice el pastor acá, que hizo una evolución contraria a lo normal. Usted pasó de creyente, de ateo a creyente. Yo soy al revés, soy de colegio católico, de universidad católica y hoy día estoy
pero después siguió la cosa. Claro, no ha terminado tu historia. Usted va en la vuelta, claro. No ha terminado tu historia, me Jaime. falta quizás un poquito más de la vuelta en la rueda. Pero me parece que acá el tema pasa por el respeto. La discriminación va absolutamente asociada al tema respeto. Y yo respeto profundamente sus creencias y que usted puede ir y celebrar el matrimonio bajo su convicción y bajo su religión y bajo todas las libertades y garantías que le da la ley de culto en este país. Yo no me voy a ir a meter a su iglesia a criticar. Si usted quiere hacer una ceremonia de luz, si esas son sus convicciones, si usted quiere hacer una ceremonia católica, anglicana, mormona, judía, está en todo su derecho de hacerlo. El Estado no le dice cómo celebre usted su matrimonio según su religión. Es más, el Estado chileno va y le reconoce hoy día la posibilidad que usted vaya, celebre su matrimonio en su iglesia y después vaya al registro civil y lo inscriba. Pero a las personas que no son creyentes no se les puede imponer hoy día la prohibición de celebrar un contrato exclusivamente por consideraciones ético-morales y religiosas. Porque acá no hay ningún delito que dos personas que son mayores de edad, que no le hacen mal absolutamente a nadie, quieran vivir con respeto y con dignidad y con un reconocimiento por parte del Estado. Hay situaciones brutales de personas que están sufriendo muchísimo. Ustedes lo decían, yo le ayudo al móvil, yo no soy miembro del móvil, sí les ayudo por tema de convicciones personales y porque comparto mucho de sus intereses y lo que yo entiendo que es su forma de luchar por un Chile mejor. Me acaba de llegar la causa hace un par de días de un muchacho que vivió 25 años con su pareja, 25 años. Compraron la casa juntos, construyeron esa casa juntos y resulta que el muchacho iban caminando los dos por la calle, a la pareja, que era el que a nombre de quien estaba la casa, lo atropelló un vehículo, falleció en el acto y resulta que los papás que hace 25 años que no lo veían porque estaban avergonzados del hijo maricón, hoy día van y le presentaron una demanda para quitarle la casa al muchacho, que es el que construyó, pagó y vivió en esa casa. Y eso viene dado desde el Estado y el Estado, volviendo al origen de la pregunta, es el que discrimina. Yo estoy de acuerdo contigo en esto, pero lo que pasa es que yo veo esto, yo veo que cuando hay un matrimonio homosexual y ese matrimonio tiene como fin, porque así me lo han dicho algunos, yo no represento nunca la opinión de todos, porque es imposible, que a ellos el matrimonio no les preocupa. A ellos lo que les preocupa es la posibilidad de poder adoptar hijos. Entonces, siempre, cualquiera sea la ley, que no sea matrimonio donde puedan adoptar hijos, van a seguir en su lucha. Eso nos ha dicho Rolando acá a nosotros. Entonces, hay una consecuencia moral, psicológica para un niño que es adoptado por un matrimonio homosexual. Ninguna. Entonces, yo creo que los actos nuestros tienen consecuencias valóricas, morales, éticas. A ver, Entonces, por eso que yo me opongo, por eso que pienso tan distinto a ti. Pero yo le voy a comentar un par de situaciones que quizás debiera considerar al momento de analizar este tema. Primero, en Chile hoy día existe la adopción por parte de homosexuales. Existe. Y es evidente. En Chile, la ley de adopción establece que pueden adoptar las personas casadas y, si no, y en el evento que, entre comillas, sigan habiendo menores susceptibles de ser adoptados, entran a adoptar las personas solteras. Y todos los homosexuales de este país son solteros. Y hay cientos de casos de personas homosexuales que han adoptado, pero que lo hacen bajo una mentira, que lo hacen aparentando y modificando la situación y todo el tema. Entonces, pretender hoy día que en Chile no hay adopción por parte de homosexuales es una falacia. La hay y sería quizás mucho mejor que fuéramos y que transparentáramos. Segundo, todos los estudios metodológicamente serios establecen ni siquiera la indiferencia, sino que la conveniencia de la adopción por parte de parejas homosexuales. La Asociación Mejor Internacional... que de hetero. No, la conveniencia dice eso. en el sentido de que entre que estén en hogares de menores o que estén bajo las redes de protección del Estado, van a estar mucho mejor en una familia, para una familia homosexual. Todo esto se estimaba que podía ser así en un tiempo más, pero la Asociación Americana de Psiquiatría acaba de establecer la conveniencia, pero en base a antecedentes concretos, porque como el matrimonio homosexual ya se aprobó en algunos países, antes era de alguna manera expectativas, estudios, pero hoy día hay estudios empíricos respecto de parejas homosexuales que han adoptado hace 10, 12 años, cuando empezó a legislarse en este sentido en el favor del mundo, y todos los estudios metodológicamente serios han establecido la conveniencia y que no hay ninguna incidencia en la homosexualidad de los menores por el hecho de haber visto a dos personas o convivir con dos padres, con una pareja del mismo sexo. Oye, yo los quiero sacar del tema que estamos tocando para meternos más bien en otro tipo de discriminación y sobre todo en el ámbito de la televisión, aprovechando que está Ricardo Soto. Una de las críticas que se le hace a la televisión de hoy es la exacerbada farándula, el pobre contenido que tiene.
Y yo te escuché en un congreso en el cual tu visión era un poco diferente. Decía, este no es culpa de la televisión, esto es culpa del televidente, porque ese es el producto que quiere. Y pareciera que si ese es el producto que quiere, nos vamos a tener que acostumbrar que finalmente eso es lo que vamos a tener en los próximos años. ¿Cómo se vive este tema bajo tu óptica y si se puede discriminar con otro contenido o con otra labor programática para los años que vienen en el tipo de televisión que se desarrolla? Bueno, es que ahí también la televisión comercial abierta, pero también la de por cable, o sea, este no es un problema de televisión, acá hay un tema del sistema económico, de un modelo económico. Me explico, acá la mayoría de los ejecutivos de los canales que tenemos y los propietarios, señor Luxic, Canal 13, ni hablemos de Mega, tienen valores, ¿no es cierto? Son personas, los dueños, son personas que tienen valores. Van a misa. ¿Luxic va a misa? No sé, pero tienen creo que valores, no. defienden la familia, los buenos contenidos, etc. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa entonces con sus canales? Que finalmente este programa se llama Conciencia de Valores, habría que hablar de consecuencia de valores. ¿Ah? Y no hay ninguna consecuencia. ¿Le gusta más la plata que la familia? Es que ahí está el tema. Es que ahí el tema. No sé si le gusta más la plata, Mercado. pero estamos en un sistema Vil de mercado. mercado que es el que rige. Los canales, su oferta no son programas buenos, sino que su oferta a las agencias de publicidad es cuántos telespectadores yo tengo para que usted, auspiciador, sepa cuánta gente va a ver su producto. Por lo tanto, no es un tema de televisión. Usando el término de la discriminación, lo que se discrimina es el rating finalmente. Exactamente. Entonces, este es un sistema, esto es un asunto político, esto es un asunto de modelo que se ha elegido y esto no es solo en Chile. ¿No hay autorregulación? No, pero eso es una farsa. Eso es una farsa. Es el tema del autorregulación. Mire, acá somos más papistas que el Papa. En muchos países europeos que tienen un sistema liberal, existe un consejo, ¿no es cierto?, que antes de que las cosas sucedan, ¿no es cierto?, dicta una serie de pautas, ¿no es cierto?, que no se deben de transgredir. Desde el momento en que un canal privado o público pasa esa frontera, es duramente sancionado. Segunda cosa, en Chile existe un Consejo Nacional de Televisión. A mí me gustaría que existiera un Consejo Nacional de Radio y Televisión. Yo no veo por qué la radio Pues discriminada. está Libre. hace lo que quiere y por ejemplo hay programas en la tarde, ¿no es cierto?, de conversaciones sexuales, etcétera, a las 3 de la tarde, mientras que los canales de televisión hasta las 10 de la noche no pueden hablar de sexo. Sí. Entonces yo creo que en realidad la institucionalidad en ese sentido chilena de control de la televisión es Finalmente, ¿quién es farsa. responsable de la televisión actual? Yo creo que somos todos responsables. Mira, te voy a decir una cosa, es lo mismo que con respecto a las encuestas, si usted está a favor o no de la pareja homosexual o recibiría un homosexual en su casa. Todos dicen que sí porque es políticamente correcto. En términos de rating, todo el mundo responde, ¿usted quiere más programas culturales? Sí. Yo estaría lateando, pero si yo traigo los programas culturales que han estado puestos por mi canal, por ejemplo, a las 10 de la noche. No hay. No, sí, hubo. Sí, pero Hubo. pocaso. Pero hubo. ¿Y pues sabe por qué es pocaso? Porque al lado colocan un programa de farándula, el programa de farándula marca 30 puntos y el que colocamos nosotros marca 8. Pero es un comentario más de nuestra Ricardo, cultura, ¿tú te ¿o no? sientes tonto con lo preparado que eres cuando llevas una hora hablando de si la Juana se metió a la cama con Pedro o no se metió, o que el vestido que se puso esta niña para la gala? Cuando podríamos hablar, cuando ustedes, porque tú eres un hombre culto, que ha estudiado, aquí tengo tu estudio, que ha viajado por el mundo, que conoce, cuando lleva 1 o 2 horas hablando de puras leceras, ¿qué es lo que siente? Porque hay hasta personas que han estudiado filosofía y que uno los ve, bueno. Entonces, por ejemplo, la televisión ha hecho filósofa
a las comentaristas, porque te dicen, mire, en un análisis profundo, entonces uno se imagina ya como un filósofo, y te dicen, bueno, el vestido de la Juana, que no le pegaba con el zapato, era muy pechugona, o esto era así. No, ¿Qué sensación sientes tú, que eres un hombre culto, de hablar liceras que hablan en los canales? Lo primero, yo soy periodista. Claro. Y la farándula forma parte, es un género más del periodismo. Si a mí me hubieran tirado a hacer hípica, estaría haciendo hípica. Eso también hay que subrayarlo. Uno como periodista, no sé, a los abogados también, ¿no es cierto?, les debe de pasar cuando llega un cliente. Bueno, es un cliente y tienes... tú lo puedes aceptar o rechazar, pero bueno, uno vive de los expedientes, ¿no es cierto? Y en el periodismo es lo mismo. Entonces yo, en un momento... ¿Pero cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando lleváis 2 horas hablando del vestido? Al principio, los primeros 2 años sí que no me sentía tonto, aunque lo soy, pero sí que me sentía incómodo. Pero ¿sientes que eres consecuente contigo mismo en un programa como ese? ¿O al comienzo? Yo soy lo más inconsecuente que hay. Somos 2. Es que un periodista, el periodismo toma el pulso de la cultura. Y una cosa que dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo me pregunto, a ver, ¿cuáles son los tesoros? Ustedes hablaban de los valores, esos gente de valores. O sea, todos somos personas de valores. El tema es, ¿qué valores? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué está mi corazón? En el funeral de Zamudio el otro día, uno pudo palpar esa hambre, ese deseo de algo que diera respuesta a esta terrible violencia y odio. Y yo me acuerdo que la familia en un momentito muy amorosa me invitó, no sabía qué decir, y me vino a la cabeza, Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y cayó eso como en el momento necesario, este terrible vacío que había en ese momento. Había solidaridad, había cariño. Entonces, el periodista, claro, toma el pulso y obviamente va a expresar los valores vigentes. La televisión y el arte hacen lo mismo, ¿no? ¿Por qué el periodista no se pregunta por qué pasa quizás un moralista, el caso Zamudio? No es ¿Cuál es la moralista, causa? no es moralista. No, ¿por qué pasa? La pueden investigar también. Yo quiero decir una cosa. Los telespectadores, y eso lo he dicho en otras partes, los telespectadores chilenos son el producto de una educación. Si todos hemos llegado a establecer que la educación chilena es mala, los telespectadores chilenos forzosamente son malos, no son marcianos. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué son malos? Entre comillas. En que ellos no tienen referencias culturales. Es cierto. Es decir, el otro día, por ejemplo, en un programa de farándula, un señor que se llama Pablo Márquez comparó una foto con una escena de la película Bonnie and Clyde. Bueno, el resto del panel no tenía idea de Bonnie and Clyde, esta pareja de gángster americano que estuvo interpretada por Faye Dunaway, etc. No tienen idea, por lo tanto, ¿y saben lo que dijeron el resto? Dijeron, ¿pero de qué está hablando? O sea, no hay ninguna identificación. Entonces, en la educación chilena, por ejemplo, si me pusiera a hablar, por ejemplo, de Radomiro Tomic, o la gente dice, ¿de qué está hablando? Está hablando de la mina, pero no del candidato a la democracia cristiana. No saben quién es. Y ese es el problema. Nosotros que trabajamos en televisión, cuando a veces colocamos un nombre que para nosotros puede ser muy familiar, pero hay que tomar en cuenta que para el telespectador común y corriente, y sobre todo los estratos más bajos, por la educación que recibieron, no tienen idea. Usted puede hablar de Néstor Kirchner, usted Berlusconi, usted dice Angela Merkel, pueden confundir. Me da la razón, porque finalmente la fabricación, el diseño, el contenido, el horario, todo se fabrica en torno al telespectador que te está viendo, es el telespectador que se favorece, entonces tú tienes que fabricar ese producto. Que no es tonto ni es ignorante. El tema es que tiene una mala educación. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, si tiene una mala educación es ignorante. No. Si no sabe quién es Radomiro Tomic, no conoce la historia. De acuerdo, en ese sentido. Es que hay que tener cuidado también. Porque cuando uno dice ignorante, el telespectador cree que lo están ofendiendo, no de que ignora algo. ¿Ya?
Pero, vale la aclaración. claro, es que en eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los debates en la televisión son muy difíciles de hacer porque a veces uno está dando una opinión y la gente, por el tema de la mala educación que han recibido, ¿no es cierto?, en la cual todos pensamos que la educación es para crear productores para el mundo del trabajo, pero todo el resto, la parte humanista, está completamente ausente. Entonces, por ejemplo, los matices... Televisión no los debe dominan. educar, ¿por qué no? Hay buenos canales también, History, etcétera, uno puede leer y educar. Pero tienen poco rating. Poco correcto. Yo sé. Que yo creo que Recarte Por el momento. está dando en el clavo. Yo creo que el tema central acá es la educación y vinculándolo con un poco lo que conversábamos al principio, creo yo hoy día, sinceramente, que todos los problemas que tenemos hoy día respecto de esta discriminación arbitraria pasan necesariamente por una falta de educación. Acá, durante los 12 años del currículum académico de un estudiante promedio en este país, no se nombra nunca, y vinculándolo un poco con el tema de Daniel, no se nombra nunca la palabra homosexual, bisexual, transexual. En definitiva, hay todo un ocultamiento respecto de esta realidad que en definitiva lo oculto parece extraño y lo extraño es malo. Entonces, una de las grandes luchas que hay hoy día por todas las agrupaciones que representan a las minorías sexuales, y no solo a las minorías sexuales, sino que a las religiosas, a las étnicas, en fin, pasa precisamente porque esta ley antidiscriminación, que hoy día está tan en boga y que pareciera al fin, después de 7 años, después que tuvimos que tener un mártir, pero en el fondo eso es lo que resulta, Daniel. Claro, están a puertas de obtener la aprobación de esta ley, pero así todo se la están jugando por lo que para ellos es esencial, que es precisamente que esta ley no se quede solo en un aspecto sancionatorio y que incluya políticas públicas respecto de la necesidad de enseñar de la igualdad, de la no discriminación y del respeto y de la tolerancia. En la medida en que tengamos una ley que se limita única y exclusivamente a sancionar las conductas discriminatorias, pero que no enseñe la importancia del respeto hacia el igual, claramente vamos a seguir teniendo problemas. Jaime, que le hicimos la pregunta a la gente en la calle, es una ley, la aprobación de una ley antidiscriminación podría impedir los hechos como la muerte de Daniel Zamudio. Interesante lo que el público nos responde, mira. En cierta parte sí, porque reprimirá un poco, tendrán más miedo de actuar en ciertos casos. Y obviamente habrá más gente que buscará castigar estos actos. Bueno, no sé si es la solución, porque la discriminación va a existir y existió siempre mientras el mundo fue mundo, pero sí creo que es necesario que lo tengan todos los países, por lo menos como para ayudar. Creo que cualquier cosa que se haga para poder evitar casos que se vuelvan a repetir así, estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo que sí, sí. Sí, son necesarias para todo el mundo. No, porque por ley no se puede hacer que las personas respeten a las demás. Tiene que ser por educación. No, absolutamente no. Porque yo creo que independiente de que hayan todas las leyes que dictamine un Congreso, yo creo que tenemos que empezar por nosotros. O sea, hay que partir por algo. O sea, primero partamos con la ley para poder crear una conciencia social de que la discriminación obviamente no va a resultar ni aquí ni en la quebrada del Ají. Y obviamente que si el gobierno, uno empieza a ver que el gobierno empieza a hacer cosas para poder evitar toda la discriminación, o sea, yo creo que la gente va a poder poco a poco empezar a asumir que hay gente diferente y que no todos somos iguales. No, porque la ley no te hace cambiar la gente. La gente hoy en día es la que tiene la conducta. Jaime, está dividida ahí la opinión de la gente y quisiera además hacerte una pregunta. Tú has estado muy cerca de la familia, todo el drama de la muerte de Daniel. Tú lo has palpado de una manera también muy especial como profesional. No sé la trayectoria que has tenido en defender esta y otras causas en materia de discriminación. Particularmente a ti, ¿qué es lo que te ha dejado y qué es lo que te ha afectado más este caso? A ver, yo creo de verdad que este es el delito más brutal que se ha cometido en los últimos 20 o 30 años en este país. Yo en lo particular he sido abogado de otras causas que quizás en su momento impactaron por la violencia, lo particular, no sé, el Hans Pozo, el descuartizado Puente Alto. Sí. Claro, con todo lo terrible que fue esa situación, con todo lo terrible y todo el cariño que le tengo a la familia, a la Linda, en fin,
creo que esta causa es particularmente grave. ¿Por qué? Primero, porque Daniel no solo fue asesinado, Daniel fue torturado. Sí. Hoy día la investigación acredita que Daniel Zamudio estuvo a lo menos durante 2 horas siendo brutalmente golpeado. Su cuerpo tiene más de 30 quemaduras de cigarrillo, tiene lesiones en todo su cuerpo, hematomas, tenía un TEC monstruoso en la cabeza, que es el que en definitiva le produjo la muerte, una fractura expuesta de tibia y peroné, en que uno va y escucha la declaración de los imputados respecto a cómo fue realmente desgarrador. Hablan, le pegamos y le seguimos pegando hasta que sonó como hueso pollo. Tiene esa esvástica que se vieron a través de los medios de comunicación en el pecho, pero tiene otra en su espalda que está grabada a sangre viva, que es de verdad monstruoso. Un nivel de violencia, de sinsentido, que impresiona. Yo tengo cuero chancho, me dedico a este cuento, veo autopsias todos los días, en fin, pero yo salí llorando. Yo salí llorando de la primera vez que vi a Daniel. No, y fue fuerte, pues estaba yo al lado de la Jacqueline, que es la mamá de Daniel, y claro, y ella tremendamente fuerte viendo a su hijo en ese estado en que estaba. Y claro, y uno dice, yo soy el abogado, ¿ah? Y resulta que se supone que tengo que ser el duro acá, y mira la mamá que está viendo a su hijo y está toda firme, y yo acá llorando como un cabro chico. Fue intenso, y además que claro, todo el proceso de agonía de Daniel, de alguna manera uno lo compromete. Yo fui todos los días a verlo a la posta, generé un vínculo cercano con ellos. No es lo mismo que cuando te llega un caso a tu oficina y te cuentan de qué es lo que se trata, perfecto, y dices, ni un problema, fírmeme el contrato o déjeme las lucas, que yo mando mañana a mi procurador a la fiscalía a obtener la copia de la carpeta investigativa. Claramente son días en los que tú vas conociendo la familia, vas conociendo la historia que hay detrás y te toca. Y si a eso tú le sumas esta brutalidad al sinsentido que tiene, porque claro, le pasó a Daniel, pero le pudo haber pasado a un amigo, me pudo haber pasado a mí por gordo, le pudo haber pasado a X, o por robarle un celular, o por cualquier razón, no necesariamente. Es que ni siquiera por eso, por último ya, si es porque robáis un celular, flexibilicemos todos los criterios del mundo, pero algo malo hiciste. Pero en este tema es que tú tenías algo de lo que probablemente tú estás muy orgulloso, pero alguien que se cree superior a ti va y por ese hecho te provoca esto. Pudo haberle pasado a un chico judío que iba orgulloso con su estrella de David en el pecho y lo someten a este nivel de tortura y de brutalidad que no tiene sentido. Entonces, creo yo en lo particular que es lejos el delito más grave que se ha cometido en los últimos 20, 30 años en la historia de este país. Jaime, cuando yo te oigo hablar con tanta emoción, pasión y sinceridad, porque esa es mi percepción, te pido que me entiendas que tengo una manera de pensar diferente a ti en lo siguiente. Yo concluyo, cuando tú has hecho una buena descripción, porque lo hiciste muy bien, de que en el fondo hay una falta de amor tremenda en la sociedad que estamos viviendo. Y ese amor para nosotros, los que creemos como yo, los que piensan como yo, fundamentalmente se da en la familia. Entonces, por eso que privilegiamos tanto a la familia. Tú me decías que hay una estadística de un cuento que yo te creo porque yo desconozco el libro, la publicación y todo. Pero hay una cosa que se llama el sentido común, hay una cosa que se llama el amor, hay una cosa que se llama la madre, que es irreemplazable. Nunca ningún niño que sea hijo de una pareja homosexual va a tener la sensación que tuvimos los que fuimos criados, amamantados por una mamá. Entonces, yo te quiero decir que dejes un espacio abierto. Yo lo entiendo, espérate, termino el tiro. Que dejes un espacio abierto a cuidar la familia para que nunca más nos pase lo de Daniel Zamudio. Pero si yo estoy plenamente de acuerdo con usted y entiendo que usted habla desde la perspectiva y de su corazón y de sus tripas, porque probablemente tuvo una mamá maravillosa, de la que tiene que estarle tremendamente agradecido. Pero yo antes de dedicarme al tema penal me dediqué al tema de familia y créame que hay una cantidad de madres que ojalá el Estado tuviera la capacidad de ir y quitarle esos niños y entregárselos a una familia homosexual. Te creo. Entonces, aquí no se trata... No, hay otra madre esperando, hay listas de mamá esperando. No, si aquí no se trata de ir y quitarle los hijos a las familias heterosexuales para ir y pasárselas a los homosexuales. Acá estamos hablando de dar una capacidad de amor. Mire, aquí todo el mundo habla del amor heterosexual, que es profundo y todo el tema. Pero créame que dentro de las parejas homosexuales también hay un amor verdadero y son personas que muchas veces mantienen su relación única y exclusivamente en razón de ese amor que se tiene. Pocas veces. No, la estadística nos dice eso. Está súper equivocado. Pero el problema de la posición, está súper equivocado. Pero el problema de la posición de la religión está situado en el tema de la procreación.
Exacto. Sí, eso es lo que las iglesias tienen que reconocer. Para ellas la homosexualidad es un problema, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la procreación. Una pareja de homosexuales, en estricto rigor, es estéril. Sí. Hay mucho que se confunde. Lo que pasa es que las iglesias siguen a Cristo y Cristo tiene una serie de normas en que la práctica homosexual. Hay muchos que se confunden. Todo este tremendo tema es grande. Primero, definiciones. O sea, matrimonio, matrixmonio, dices es un contrato, pero obviamente tú sabes que es mucho más que eso. Matrixmonio habla de lo que estás hablando. El sentido tradicional, no solo cristiano, sino que el mundo, como tú sabes, comunista, en bloque, rechazó, hasta el día de hoy rechaza la idea del homosexualismo. No confundamos las cosas. Salvo los chinos. Exacto. Pero lo que yo siento es que eso, hablemos con claridad estos temas y no los confundamos con tanta emoción. La realidad es que matrixmonio, la OMS, dice claramente que la forma más sana que se conoce de educar a hijos es dentro de la familia nuclear tradicional. No dice que no hay otra forma. De hecho, en Chile la vasta mayoría de los cabros crecen en una familia con 2 mujeres, una mamá, una hija. Eso tenemos que entenderlo. Los 3 papás que pasaron por la casa. No confundamos lo que son estos odios contra esta situación tan terrible. Todo Chile está de acuerdo que ese odio tiene que salir de Chile. La pregunta es, entonces se confunden muchas cosas. La Iglesia propone que para la sociedad lo mejor es un hombre y una mujer, matrixmonio, y eso es matrimonio. Ahora, otros arreglos que puedan surgir en una sociedad democrática hay que debatirlo. Aquí con Rolando Jiménez hablamos de la posibilidad de llamamos homomonio, pero es otra cosa eso. Le cargó eso. No sé, pero el tema es otro debate. Porque el homomonio a lo mejor no va a tener derecho a... Pero también hay otro debate. El tema, por ejemplo, en la Constitución chilena y en otras constituciones, pero no es en todas las constituciones, es la familia que está consagrada como el núcleo principal de la sociedad, mientras que hay otras constituciones donde es el individuo. De ahí que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las libertades individuales, desde el momento en que se dice que estas van contra la familia, constitucionalmente todos los grupos que están por los cambios se les coloca eso, porque es la familia la que es el núcleo principal. No tendría por qué ser así, porque hay otras constituciones donde Jaime, es el individuo. Y te iba a preguntar, no quisiera ahondar mucho más profundamente en el tema que es polémico, el matrimonio homosexual, pero a ti te ha tocado defender otros tipos de discriminación más allá de este tema. A ver, pero muy brevemente respecto de lo que decía Ricarte, nosotros llevamos el matrimonio igualitario al Tribunal Constitucional y precisamente el fallo del Tribunal Constitucional estableció que nuestra Constitución no reconoce claramente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero que no reconoce un concepto heterosexual de familia y que está completamente abierta nuestra Constitución a ir y recibir un matrimonio homosexual, que no existe impedimento de rango constitucional, pero lo que sí estableció que ese es un tema que tiene que zanjar el legislador. Pero nuestro Tribunal Constitucional estableció que el concepto de familia que recoge la Constitución no es un concepto heterosexual, sino que es un concepto amplio que recoge a las familias monoparentales, en fin. Se les pasó en 1980, se les pasó. Lo que pasa, mira, un minuto programa. Sí, respecto a lo que tú decías, discriminación ha habido siempre. Yo al Tribunal Constitucional le decía, esta discusión es la que hubo hace 100 años atrás respecto al matrimonio interracial, es la que hubo 50 años atrás respecto de la votación de la mujer. Chile tuvo la locura de que tenía una premio Nobel de literatura del año 45 y que no pudo votar en este país hasta el año 51. De eso hoy día nos avergonzamos y yo creo que respecto del tema del matrimonio homosexual nos vamos a avergonzar en 50 o 60 años más de haber siquiera discutido esto. Y discriminaciones, sí, te puedo contar 1.000.000. Pero como queda 1 minuto, no sé si tengo tiempo. No, pero la que tú ves que ya es una aberración para el concepto jurídico tuyo. Es que yo te voy a contar, por ejemplo, yo alguna vez por un tema de principios dije que no iba a defender nunca un neonazi. ¿Ya? Y un colega me llamó y me dijo, Jaime, defendamos a tal persona. Y yo le dije, pero jamás en mi vida. Esos tipos jamás. Y resulta que me pasa que me llega una copia de una carpeta investigativa por encargo de unos chicos neonazis de Colina que estaban presos por un homicidio frustrado.
¿Ya? Y yo voy viendo la carpeta investigativa y lo único que tenía la supuesta víctima, o sea, la víctima de este homicidio frustrado, eran 2 puntos en la espalda que se las habían hecho dentro del contexto de una pelea con un gollete de botella, en que al tipo le pusieron 2 puntos, entró a la posta a las 9 de la mañana y salió dado de alta a las 9:30 con un diagnóstico de lesiones leves. Y por eso lo tuvieron preso por homicidio frustrado. El homicidio frustrado es cuando el imputado coloca todo de su parte para matar a la víctima, hablando en buen chileno. Y resulta que acá lo que pasó fue que los discriminaron por ser neonazis. Y los defendiste. Y los defendí pateándome la guata. No discriminaste. Pateándome la guata, Ahí no porque consideré que estaban Sí. siendo discriminados. Que si esos tipos no hubiesen tenido la imbecilidad de pintarse pues a ese nivel estábamos hablando, de haberse pintado unas metralletas acá en la frente, esos tipos no estarían presos. Y así, historias como esa, hay 1 millón. Este es un país que discrimina y que va a seguir discriminando. Pero la ley de antidiscriminación es necesaria porque manda un mensaje, tiene un efecto disuasivo. El homicidio está penado desde que es homicidio. Y aunque le pongamos penas de muerte en una picana eléctrica, va a seguir habiendo homicidio. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que si no lo tuviésemos sancionado, habría mucho más homicidios. Si matar es gratis, quizás nos matarían a nosotros aquí a la salida. Los quiero invitar a una pausa comercial y a la vuelta tenemos una entrevista a fondo con Ricardo Soto. Si le gusta disfrutar de la naturaleza, el aire puro y el descanso, lo invitamos a conocer Centro de Eventos Mayarauco, un lugar paradisíaco ubicado en Melipilla, en la cordillera de la zona central, a tan solo 50 minutos de Santiago. Venga y descubra una variedad de entretenciones, desde un asado al palo, cabalgatas o simplemente una placentera caminata entre frutales y huertos. Consulte por nuestros programas de 3 días, 2 noches, desde 70,000 pesos, o 7 días, 6 noches, desde 175,000, todo incluido. Centro de Eventos Mayarauco. Haga sus reservas al 831-1451, 831-4765 o escríbanos a mayarauco@tie.cl. ¿Quiere comer bien y pasar un grato momento? Lo invitamos a disfrutar lo mejor de la comida chilena en el restaurante Raúl Correa y Familia, ubicado en Avenida Las Condes, 10.480, en una hermosa y antigua casa colonial de estilo chileno. Raúl Correa y Familia ofrece los mejores productos en las más variadas preparaciones, teniendo un gran apego por recetas tradicionales de nuestro país, de la mano de emblemáticos platos de la gastronomía chilena, los que dan vida a una carta que se caracteriza principalmente por su diversidad, sabor y buen precio. Consulta y pruebe nuestro meridaje. Reservas al 243-4747 o 243-4748. Restaurant Raúl Correa y Familia, Avenida Las Condes, 10.480, Santiago. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Inalco, el más moderno proveedor de soluciones automotrices Chevrolet en Chile. Conozca toda su gama de modelos Chevrolet en www.inalco.cl o visite su nuevo local en Avenida Bellavista 0848 Providencia. Conciencia de valores. Estamos de vuelta aquí para conversar con Ricardo Soto. Ricardo Soto, ¿le tiene miedo a la muerte? Tengo dudas. Tengo dudas de lo que pasa. Sí. Más que muerte, miedo me intriga. Sí. Me intriga. Cuando entra a un pabellón en una clínica y ve los resultados después, y que son bastante buenos los que le dice el médico, le genera como una sensación de que hay una resurrección de Ricardo Soto. Cuando yo entré al pabellón, en realidad entré bastante confiado.
a lo mejor una especie así de inercia, sin darme cuenta para dónde iba. Y cuando salí, tuve mucho frío, un frío enorme. Nunca había sentido tanto frío. Y dije, antes tenía razón de no preocuparme, puesto que aquí estamos de vuelta del pabellón. Pero la muerte sí, es algo que... A ver, cuando yo ya tengo 59 años y evidentemente por lógica, ¿no es cierto?, uno se va acercando, puede que llegue antes, la vida es tan caprichosa, pero claro, ya uno empieza a pensar. Pero más ¿sabe lo que me aterra? Es la vejez. Sí, el deterioro, etcétera, cómo evitarlo. Eso sí que, a eso sí que le tengo miedo. Pero hay gente que cuando tiene una enfermedad como un cáncer, algunos se aferran a Dios, otros se aferran al trabajo para sacarlos del tema, y hay otros que se aferran a la familia. ¿A qué se aferra Ricardo Soto? A mi familia, a mi mujer y a mi hija, sí. Sin lugar a dudas. Yo, antes de entrar al pabellón, o sea, cuando me dijeron que tenía cáncer, en realidad me dio mucha pena por ellas, porque evidentemente cuando uno muere, se muere. El problema son los que quedan, son ellos los que tienen pena. ¿Qué edad tiene tu hija? 21. Cuando sabe la noticia tu hija de esta enfermedad, ¿qué te dice ella? Ella es muy valiente, pero ella ha vivido 2 años bastante difíciles, porque el primero fue el papá que tuvo cáncer y después la mamá. Y ella ha tenido un coraje digno de aplauso, al menos por parte de su padre, porque ha tenido un coraje y ha mantenido, por ejemplo, una regularidad en su estudio universitario, sacándose muy buenas notas, estudia arquitectura. Y qué bueno que me haga la pregunta, porque en realidad, como en el cotidiano uno siempre está, y en realidad hago el balance de hace 2 años, y en realidad me sorprende, pensándolo bien, su coraje de haber mantenido ella su vida como universitaria y encajando, ¿no?, digamos, esta carga que además es demasiada carga, porque el cáncer siempre es algo latente. Entonces uno es sobreviviente técnicamente. En el momento en que uno lo diagnostican, uno sobrevive. Entonces, en realidad, tiene un gran coraje. ¿Sí? ¿Te conmueve, te emociona la actitud que ha tenido tu hija? Sí. Él dijo, yo tengo que sacar este tema adelante, amo profundamente a mi papá, pero creo que sería el mejor regalo que le pudiera hacer a mi papá es yo no desestabilizarme emocionalmente, sino que pararme bien. Sí. Yo creo que ella, sin decirlo, porque conmigo es de muy pocas palabras, pero creo que sin decírmelo era... Bueno, yo te ayudo siguiendo yo mi vida, porque yo lo único que quiero es que ella viva, ¿no? Entonces, sí. Hablando de la muerte y Felipe Camiroaga, ¿qué te deja la muerte de Felipe Camiroaga? Bueno, ahí tú tienes esto que te digo, los que se quedan son los que tienen pena. Y... mira, con Felipe no éramos amigos, ¿eh? O sea, que se entienda bien. De lunes a viernes nosotros convivíamos en la mañana, teníamos una relación muy rica, pero yo no me arrogo el derecho a decir yo era amigo de Camiroaga. Pero sí que nos teníamos un gran cariño y en términos de televisión, nosotros jugábamos mucho. Y hoy día me falta él, porque él entendió muy bien cómo era yo como personaje. Entonces jugábamos siempre un personaje en el cual yo incluso lo insultaba en cámara, etcétera. Yo me enojaba, él se enojaba, y me falta. Y además, cuando ya las cámaras terminaban su trabajo, era una persona muy, muy querida, y fue por eso yo le tengo por eso yo no le tengo mucho miedo al cáncer, porque él me dijo una cosa, porque su mamá murió de cáncer.
Y un día estábamos conversando y él me dice, después de conocer mi enfermedad, me dice, yo nunca me voy a morir de cáncer. Era una especie de determinación que él me dijo, yo tengo determinación de no morirme de cáncer. Efectivamente, aunque suene irónico, no se murió de cáncer. ¿Cree en Dios, Ricardo Soto? No. ¿Qué rol, qué imagen tiene de la iglesia? ¿Qué no le gusta de la iglesia? A ver, no es que no me guste, sino que creo que, en primer lugar, yo debería de hacer el esfuerzo por tratar de entender a la iglesia. Creo que no he hecho el esfuerzo necesario. La iglesia creo que es una gran familia con una gran diversidad. América Latina en los años 60, 70 conoció a los sacerdotes revolucionarios. Evidentemente el padre Jarlan o el padre Dubois, que estaban aquí en las poblaciones del sur, no son lo mismo que otras corrientes. Creo que tiene diferentes corrientes, los legionarios, los opus, teología de liberación, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí está la dificultad para mí, ¿no es cierto?, de entender cuál es el mensaje. ¿Ya? O sea, ¿quién me está dando el mensaje de Dios? ¿Cuál es la corriente? Tampoco no me gustaría banderizarme con una de esas corrientes. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se arrepiente Ricardo Soto? ¿de qué me arrepiento? Me arrepiento de haber sido o de ser muy tímido. ¿Sí? Le quedan pocas fracciones de minuto de vida y de alguna manera alguien le ofrece su último deseo. ¿Qué elige? Besar a mis 3 mujeres, a mi mamá, a mi señora y a mi hija. La historia más triste de Ricardo Soto. Cuando la recuerda, necesariamente le emociona, no le gusta hablar mucho de eso. Son recuerdos que no los quiere conmemorar. El 11 de septiembre del 73. Lo tengo así grabado ese día, el bombardeo. Yo no lo sufrí directamente, pero es un día como que me quedó fuerte. El nuevo grupo controlador de Mega, esta es la última pregunta, o el grupo Luxic, lo llaman a Ricardo Soto y le dicen ahora, tú te haces cargo de este canal de televisión, haz lo que quieras. ¿Qué programa, qué contenido fijaría? Puede hacer lo que quiera con el canal de televisión. ¿Qué es lo que hace Ricardo Soto? Mire, lo primero que haría sería cortar los informativos a 30 minutos de manera y proponerle a los telespectadores, porque eso ya se dejó de hacer. Normalmente somos los periodistas los que debemos de proponer al telespectador, decirle, esta es la jerarquía de las noticias. Lo que está al principio es lo más importante, etc. Y de lo que está al principio yo sacaría los asesinatos, etcétera, etcétera, el robo al Transantiago, etcétera, porque eso no es lo más importante. Esas son consecuencias de malas políticas. Entonces yo haría un informativo donde seguiría un sistema clásico en poder mostrarle al telespectador, mire, esto es lo importante. Por ejemplo, la visita de Sebastián Piñera a Vietnam era importante. ¿La farándula y los reality los dejan? Sí, pero no mezclando, digamos, porque yo creo que, ¿sabe? En mi opinión, lo peor que está sucediendo hoy día es con lo informativo, no con la farándula, porque el informativo se supone que es algo que tiene una estructura seria, y yo encuentro que hoy día es una chacota. Cuando muestran el hot dog más grande o que se ha hecho la longaniza más grande, eso no es noticia. Ricardo Soto, te quiero agradecer que haya asistido a nuestro programa. No, gracias a ustedes. Y a usted lo invito para estar en 7 días más, recordándoles que nos puede escribir a la dirección de Facebook que aparece en pantalla o nos llama al 264-0103. Chao, chao.
Conciencia de Valores.